Eso es una situación que nosotros como humanos, como personas, como seguidores de Cristo lo hemos ido estructurando, y es una manera que se ha ido implementando. Con el tiempo se han hecho algunas mejoras, cambios por la época, ¿no? Cuestiones tecnológicas, generacionales, se ha ido cambiando. Pero lo que no ha cambiado y lo que se ha buscado desde siempre es precisamente, yo aquí lo tengo, aquí dejemos, es precisamente que tenemos y necesitamos tener la presencia de Dios con nosotros, y es por eso que empezamos siempre con la alabanza. Ahora, la presencia de Dios se manifiesta de tres maneras diferentes, o vaya, de tres formas distintas, que no necesariamente es lo mismo. Todos sabemos y conocemos que Dios está en todo lugar. Es algo que nos enseña desde chiquitos. Aún en la iglesia católica siempre se dice y se menciona que Dios está en todo lugar. Yo era una de las personas que creía eso y decía, no, pues en todos lados se puede encontrar a Dios. Pero no necesariamente es así. Y realmente la presencia como la queremos y la necesitamos y la estamos buscando nosotros es lo que no encontramos así tal cual en cualquier lugar. La omnipresencia de Dios, esa sí está en todos lados. Dios está en todo lugar. Él no se puede escapar, no nos podemos escapar de Él. Él está en todos lados. Vamos a Salmos 139, el 7 y el 8. Aquí nos da una idea más clara de lo que es la omnipresencia de Dios. Dice el salmista: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? ¿Por qué? Porque él sabía que Dios está en todo lugar. Esa es la omnipresencia. Dios está en todos lados. Amén. Cualquier lugar en el que estemos, ahí nos vamos a encontrar con el Señor. Sabemos y conocemos que hay gente que no está interesada en Dios. Tristemente lo sabemos. Pero sin embargo, Él se interesa en nosotros. Él está buscando que nos acerquemos a Él, aun y cuando nosotros nos negamos, o aun y cuando nosotros no queremos conocer de Él. Él está esperando de nosotros. Ciertamente Él tiene ya gente escogida, ciertamente Él ya nos tiene un cierto llamado, ya desde algún punto de nuestra existencia, ya sea desde antes de nuestro nacimiento, o años recientes, después de haber vivido alguna situación, alguna cuestión de madurez, alguna vivencia que el Señor nos ha puesto en el camino para poder tener esa maduración, es que Él nos llama a su presencia. Pero Él siempre está en todo lugar y siempre está vigilándonos. Vamos a Proverbios 15:3. Ahí podemos verlo. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. O sea que el Señor nos ve a nosotros, si es que nos consideramos somos buenos, pero también ve a todo el mundo, aun y cuando los malos. Luego hay mucha gente que dice, bueno, ¿y dónde estaba Dios cuando sucedió esa cosa? O esa situación, o esa cuestión mala. Pues Él estaba ahí, Él estaba presente. Él estaba presente. Él sabía, Él vio. Pero es algo muy diferente que está presente a que Él se pueda manifestar. Ahorita vamos a ver eso. Una pregunta que nos hacemos constantemente, o que mucha gente se hace, es: ¿dónde vive Dios? En el Antiguo Testamento, Dios decidió vivir junto a su pueblo. Él decidió vivir acompañando a su pueblo. En aquel entonces era Israel. Nosotros que somos los herederos, ahora somos su iglesia. Él decide vivir entre nosotros. En el Antiguo Testamento Él tenía muy claro el lugar donde quería vivir. Amén. Deuteronomio 31:3. Y dice: Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. 31:6.
esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Él siempre está con nosotros, siempre nos acompaña. Él decidió acompañarnos, Él decidió estar con nosotros. Pero, pues obviamente el Señor también nos advierte y nos dice de las consecuencias que podemos sufrir si nos alejamos de Él. No es verdad que todos estos desastres nos han sobrevenido porque nuestro Dios ya no está con nosotros. Eso dice en su palabra, Deuteronomio 31, 16 al 17. Él nos advierte que no debemos alejarnos de Él. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella y me dejarán y ya no supe y se encenderá mi furor contra él y aquel día y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males, angustias. ¿No me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Él nos advierte que no nos alejemos de Él. Él está esperando que caminemos junto a Él. En segunda de Crónicas 15:2, el Espíritu de Dios dijo, el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo encuentren, pero si lo abandonan, Él los abandonará también. Él nos tiene muy clara esa palabra. Él pide que nos mantengamos con Él. Él está esperando que estemos con Él. Nosotros que vivimos en Cristo, que estamos conociendo de Él, que buscamos de Él, que buscamos de su palabra, que buscamos de su conocimiento, recibimos a Jesús cuando hacemos la oración de fe. Lo recibimos en nuestro corazón y Él está con nosotros. Por lo tanto, Él es nuestro Salvador para cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesucristo. Y Él nos lo dice, 1 Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Él quiere estar con nosotros, Él quiere habitarnos, Él quiere acompañarnos. No quiere que nos alejemos de Él. Sabemos de las consecuencias graves que tenemos si nos alejamos de Él. Segunda de Corintios 6:16, porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Él ha dicho. Viviré con ellos y caminaré con ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero tenemos que caminar con Él. Tenemos que cumplir con su palabra, tenemos que buscar su presencia, tenemos que cumplir sus mandamientos. Son una serie de cosas que tenemos que cumplir. Luego cuando las enumeramos o que empezamos a verlas, se nos hacen muchísimas y se nos hacen bien complicadas y de alguna manera en las personas. Que es una persona sana, que está en paz, que manifiesta y demuestra amor, que tiene gozo, que vive en santidad, que es proveedor o que recibe provisión, que vive bien. Dios es bueno, por lo tanto los seguidores de Cristo tenemos que ser buenos. Amén. En el Antiguo Testamento era muy sencillo ver y notar la manifestación de Dios. Dios se manifestaba en el tabernáculo. El tabernáculo era una casita de campaña que Moisés fabricó. La casita se armaba a cierta distancia del campamento donde iban transitando y moviéndose el pueblo, los judíos, en este caso Israel, todavía era Israel. Y Moisés lo llamó la tienda de la reunión del Señor. Éxodo 33,
versículo 7. Él le llamaba la tienda de reunión con el Señor. Dice así: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Ellos tenían que ir al lugar en donde Dios se encontraba. En aquel entonces Dios no se había manifestado ni les había dicho que Él podía estar en cualquier lugar. Tenían que ir a buscarlo ahí, ese lugar. Algo similar le sucedió a Salomón cuando ya Salomón dedicó el templo. Crónicas 7, del 1 al 3. Cuando Salomón terminó de edificar el templo, ahí se manifestó la presencia de Dios. ¿Primera o segunda de Crónicas? Primera. No, creo que es segunda de Crónicas. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto, y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa. Ahí tuvieron la manifestación de Jehová. Amén, amén. Si se dan cuenta, en el Antiguo Testamento el Señor se manifestaba en su casa, en el tabernáculo, posteriormente en el templo de Salomón. También se manifestó en ciertas personas como Jacob, se manifestó también con Moisés, y en una ocasión inclusive el Señor estaba molesto y le dijo el Señor a Moisés que iba a mandar a un ángel, pero que él ya no los acompañaría. Entonces Moisés prácticamente se tiró al piso y se puso a sobornar al Señor, ¿verdad? A disuadirlo, que los dejara, y finalmente lo convenció de que siguiera con ellos. Pero algo le dijo Moisés muy interesante al Señor. ¿En qué seríamos diferentes a los demás pueblos de la tierra, si tú no estás con nosotros? Éxodo 33, 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo, tu pueblo, seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Lo que le quiso decir Moisés es: ¿en qué seríamos diferentes a los demás? Entonces, si nosotros como cristianos, si nosotros como pueblo de Cristo, como pueblo de Dios, no somos diferentes a los demás, ¿de qué sirve? ¿Cómo nos van a diferenciar? ¿Cómo van a saber que nosotros sí somos hijos de Dios? Tenemos que manifestar la presencia de Dios en nuestra vida. Eso es lo que nos va a hacer diferentes. Eso es lo que nos hace diferentes. Eso es lo que el Señor pide de nuestra vida, que seamos alguien, que seamos esa persona que va a iluminar a los demás, que seamos la sal de esta tierra, que seamos la luz del mundo. Obviamente en el Nuevo Testamento la presencia de Dios se manifestó por medio de Jesús. Y con respecto a Jesús, Juan dijo: hemos contemplado su gloria. Y antes de ascender Jesús al cielo, antes de ir con el Padre, Jesús prometió manifestarse por medio del Espíritu Santo. Hechos 2, del 1 al 4. Él nos prometió que no nos iba a dejar solos. Y de repente vino del cielo un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar lenguas, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Jesucristo nos prometió que no nos iba a dejar solos, que no nos iba a dejar huérfanos, y nos envió el Espíritu Santo. Es la manera que nosotros tenemos de poder vivir en una vida de manifestación, buscando el Espíritu Santo a que habite en nuestras vidas. Amén. Que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien nos dirija, quien nos redarguya, que nos ayude a vivir de una vida adecuada y de una vida que le demos gloria al Señor. Amén. Cuando Jesús recibió el bautizo por medio de Juan el Bautista, se manifestó el Señor en su vida, y con voz audible dice que el Señor se manifestó y dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. La presencia del Señor estaba en Jesucristo. Pero aquí el truco, la receta que nos menciona, que nos dio Jesús, es que Él desde pequeño, desde que era un niño, Él hizo siempre la voluntad del Padre. La manera en que Él lo manifestó fue así, siendo obediente al Padre. Amén. La presencia de Dios con nosotros la podemos ver por medio del Espíritu Santo. Precisamente en estos días, ayer, no recuerdo exactamente, cuando estábamos hablando acerca de esta idea, de esta locura que tenemos ahora de dar a conocer al Señor, es cuando nos damos cuenta que realmente no somos nada. O sea, si la presencia de Dios no está con nosotros, si Él no es quien nos está apoyando, si no es Él quien nos respalde, que nos impulse, pues no somos nada. No vamos a lograr hacer nada. Tenemos que trabajar más, tenemos que trabajar como familia, tenemos que buscar la presencia del Señor cada uno en lo individual y como familia. Así como le dijo Moisés: y si no estás con nosotros, pues no vamos a ir a ningún lado. Así es, amén. Así que lo que tenemos que hacer al orar es buscar la presencia de Dios. La presencia de Dios la podemos lograr y la debemos buscar, obviamente, por fe. Sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6, ya conocemos ese versículo. Cuando cerramos nuestros ojos naturales y vemos por fe, es que podemos trasladarnos a distintos lugares que el Señor tiene preparados para nosotros. Podemos por fe ir al trono de la gracia del Señor. Hebreos 4:16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Por la fe podemos ir al trono de la gracia. Por la fe podemos ir al lugar santísimo. Hechos 10, 19 y 20. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Acerquémonos pues a Dios. Hechos 10, 22.
Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a la casa para oír tus palabras. También por fe podemos ir al monte de Sión. Salmo 132, 13 y 14. El Señor ha escogido a Sión. Su deseo es hacer que este monte sea su morada. Este será para siempre mi lugar de reposo. Aquí pondré mi trono, porque así lo deseo. Amén. Así he querido, dice acá en Reina Valera. También por fe podemos ir a la cima del monte. Salmo 24, del 3 al 5. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el lugar santo de su presencia? Solo el de manos limpias y corazón puro. Eso es lo que nos dice el salmista. También por medio de la fe podemos ir al lugar de oración. Mateo 6:6. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Amén. Te recompensará en público. Entonces, ¿qué es esa presencia especial sobre nosotros? ¿Qué viene a ser esa presencia? La presencia de Dios en nuestra vida es bendición. Es tener una vida de bendición. Es tener la presencia de Dios con nosotros para vivir en bendición. Y cuando se vive en bendición, cuando se vive en la presencia de Dios, todo nos debe de salir bien. Amén. No necesariamente quiere decir que no vamos a tener problemas, pero cualquier problema para todos los que amamos al Señor son para bien, Así es, amén. son por alguna razón. Cuando el Señor vive en nuestra casa, cuando Él está presente en nuestra vida, Él inmediatamente trae bendición. No sé si les ha sucedido, yo sé que sí, que van a algún lugar, a una tienda, a un restaurante, un supermercado, a algún lado, y llegan y al parecer no hay gente, no hay nadie, pero en cuanto entramos nosotros o llegan ustedes, empieza a llegar más gente. Sí, amén. Empieza a haber bendición para ese negocio. Sí, amén. Algo similar le pasó a la familia de Obed-Edom en el Antiguo Testamento. Segunda de Samuel 6:11. El arca de Jehová permaneció en la casa de Obed-Edom por alrededor de 3 meses, y él y toda su familia fueron bendecidos. Amén. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Gracias, Señor. Dice la palabra más adelante que empezó a abundar sus cosechas, su casa fue bendecida, sus hijas eran las más bonitas, etcétera, etcétera. Una serie de cosas que inmediatamente se dieron cuenta mucha gente, entre ellos David. Vio David la bendición de tener el arca, inmediatamente fue por ella y fue llevada al lugar a la casa de David, precisamente. En Génesis 39, 2 y 3, también nos dice que el Señor estaba con José. Y cuando el Señor estaba con José, todo le salía bien. Amén. Luego leemos la historia de cómo le fue a José, ¿verdad? De todo lo trágico, todo lo malo que le sucedió. Pero realmente este pasaje nos muestra que el Señor estaba con él. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Amén. Todo le iba bien.
Y le iba tan bien que inclusive la gente con la que él trabajaba, que se relacionaba, en este caso pues él era el esclavo, pero su amo, que era Potifar, también salió beneficiado por esta bendición. Génesis 39:5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Aleluya. ¿Se dan cuenta? La presencia del Señor nos debe de traer victorias, nos debe traer bendición. Sí, amén. Tenemos que buscar más fuertemente. Tenemos que trabajar más en encontrar la bendición de Dios. Amén. Y vuelvo a las preguntas que les hacía en un inicio. ¿Por qué algunas iglesias crecen y otras no? ¿Por qué algunos cristianos sí son muy bendecidos y otros no? Luego también surgió esta pregunta en mi mente. ¿Tenemos que buscar la bendición de Dios o tenemos que esperarla? Wow. ¿Tenemos que buscar la presencia de Dios o tenemos que esperarla? Cada quien la tiene que responder, ¿verdad? En lo personal. La base y el fundamento de cualquier iglesia es bien sencilla. Y ahorita que oraba la pastora por las ofrendas, lo mencionó en cuanto a la visión que nosotros tenemos como iglesia. Una iglesia o cualquier iglesia debe de sacar a la iglesia de cuatro paredes y tiene dos funciones básicas que cumplir: amar a Dios, que es el principal mandamiento, y amar a las personas. Amén. Así de sencillo. Luego hay iglesias que son muy bendecidas, pero que se quedan estancadas. Eso me recordó una idea, una metáfora, que es como cuando vamos a comprar un carro. Cuando vamos a comprar un carro, tenemos dos opciones: de comprarlo a crédito o de comprarlo de contado. Pero en cualquiera de las dos opciones lo tenemos que pagar. ¿Sí? Sí. Cuando tenemos una iglesia, o si está una iglesia trabajando con Dios o para Dios, tenemos dos opciones: trabajar de acuerdo a los estatutos de Dios, de acuerdo al mandato que Él nos dio de ir y hacer discípulos, amar a las personas, ayudar a la gente. Lo podemos hacer de contado, empezar a trabajar y que el Señor nos dé su bendición. O hay iglesias que están ahorita recibiendo bendición, pero que tarde o temprano van a tener que pagar trabajando para Dios. Si no, les van a ir a quitar el carro. Entonces lo mejor es empezar a trabajar adecuadamente para el Señor. Amén. Desde un inicio, trabajar a la par, bendiciendo familias, ayudando a la gente, predicando su palabra, haciendo discípulos. Así lo hicieron los primeros apóstoles, los primeros enviados del Señor. Ellos salieron a predicar por todas partes y el Señor les ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con señales que les acompañaban. Amén. Marcos 16:20. Es una de las maneras en las que vamos a saber que el Señor está con nosotros. Vamos a empezar a manifestar señales. Y ellos salieron predicando en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Amén. Yo estoy seguro, así lo siento y sé, que aquí se va a empezar a manifestar el Señor. Vamos a tener milagros, vamos a tener manifestaciones del Señor. Y sé que es la manera en que vamos a saber que Él nos está respaldando. Así nos lo ha dicho el Señor y así sé que va a suceder.
No nos debemos desanimar, es cuestión de tiempo. Tenemos que seguir adelante. Muchas iglesias toman actitudes pasivas, pero entre más, una actitud más activa, más positiva que tengamos hacia el Señor, sé que Él nos va a bendecir más rápidamente. Entonces no debemos de flaquear. Recuerden que ya también vimos ahorita ejemplos de que el Señor quiere estar con nosotros. Él quiere estar y obrando, quiere estar y quiere obrar a nuestro favor. Él quiere trabajar con nosotros. Amén. Hay gente que realmente tiene la gracia del Señor o recibe de la bendición del Señor por purititita gracia de Dios. Pero realmente tenemos que trabajar, tenemos que buscarla, tenemos que activarla, tenemos que hacerla propia. Y tenemos que preguntarnos, ya por ahí pregunté algo similar, ¿qué tenemos que hacer para atraer a Dios? ¿Qué tenemos que hacer en nuestra vida para cambiar nuestra vida y tener una vida con bendición, con Dios y para Dios? ¿Qué hicieron esos grandes hombres de la Biblia para tener esa bendición? ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Qué hicieron? Luego ahí tenemos muchos ejemplos en la palabra. Tenemos que buscarlos. Tenemos que escudriñar la palabra. Pero algo que yo constantemente vi, que estoy constantemente descubriendo y encontrando, es algo como lo que hizo Jesús, que ya lo mencioné ahorita hace un momento. Él conquistó el corazón del Padre por medio de la obediencia. Amén. Desde que fue un niño, Él trabajó y vivió únicamente para complacer al Padre. Amén, amén. Y ahí nos lo dice Lucas 2:52. Dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Aleluya. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es la Reina Valera. Aleluya. Pero si se dan cuenta, no es únicamente agradar a Dios, sino también tenemos que ayudar a la gente. Jesús así lo hacía. A los hombres. Agradaba a Dios, pero también tenemos que agradar a los hombres. ¿Por qué? ¿Cómo tendremos que agradarlos? Pues ayudándolos. Siendo esa luz, esa sal que el Señor nos dijo que debemos de ser. Sí, amén. Y ya para cerrar, el Salmo 22:3. El Salmo 22:3 nos menciona dos cosas básicas para atraer la presencia de Dios. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Esta es la receta secreta. Como ¿quién decía el apóstol Sojo? Esto vale $50,000 millones. Sí. Este es un secreto muy valioso. ¿Qué necesitamos? Necesitamos santidad y necesitamos alabanza. Amén. Porque tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo. Eso es lo que tenemos que buscar día a día en nuestro caminar, en nuestra vida diaria. Tenemos que buscar esa santidad Sí, Señor. y tenemos que alabar a Dios en todo momento. Aleluya. Por lo tanto, y ya para cerrar, si queremos conquistar el corazón de Dios, necesitamos trabajar en nuestro carácter, en nuestra persona, y tenemos que disciplinarnos en orar y alabar en todo tiempo. Sí, amén. Amén. Nos Aleluya. ponemos de pie. Aleluya. ¿Quieres orar con la despedida? Sí. Sí, qué hermosa palabra hemos recibido esta mañana. Realmente es impresionante cómo el Señor nos va dando todos los días de su sabiduría. Y con actitud de gracias, con actitud de precisamente como decía el pastor,
cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra vida, realmente tener un reflejo de Jesucristo en nuestra vida, es que podemos tener ese cambio, podemos tener esa presencia hermosa del Señor. A mí me da mucha risa, porque así, risa no de burla, sino risa de agrado, porque a veces me levanto en la noche y me levanto cantando una canción, y cuando menos me doy cuenta que estoy cantando y son las 2, 3 de la mañana y mi espíritu está constantemente adorando al Señor. Y yo le doy gracias a Dios porque me ha permitido vivir esa parte. Después, con más tiempo, les contaremos algunas de las cosas que el Señor nos ha enseñado a través de estos años, cómo Él se ha manifestado precisamente como Jehová el sanador, como Jehová el Padre, como Jehová el que prospera, como Jehová el pendón, la bandera. Hemos sentido toda esa parte del Señor en nuestras vidas, y pues vamos a orar para terminar nuestro servicio, sin antes decirles que toda la semana llévese esta palabra, llévese la necesidad de aportar a la sociedad, que la gente vea en todo momento que usted es un hijo de Dios, pero no solamente porque critica, porque señala, porque eso no es ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios es ser luz, dar una palabra de esperanza donde usted vaya, ayudar a la gente. Eso es ser hijo de Dios, que hagamos la diferencia, como decía Moisés. ¿Qué diferente vamos a tener nosotros? Porque somos diferentes a los demás si no estás tú con nosotros. Entonces en esta hora vamos a orar para decirle al Señor: amado Padre Celestial, en esta hora queremos que tu presencia nos acompañe toda esta semana. Que esta palabra se haga presente y viva en nuestras mentes, en nuestros corazones. Que podamos reflejar tu amor, que podamos reflejar esa presencia viva en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en las escuelas de los jóvenes, de los niños, en todo lugar en el que nosotros nos paremos, Señor, en la fila del súper, en cualquier otra parte, Señor, que tú nos lleves esta semana. Permítenos ser luz y sal, aderezando la mesa de todos aquellos que necesitan conocerte. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por haber volteado a esta pequeña iglesia que existe en tu corazón, por habernos permitido, Señor, conocerte un día y que podamos hacer que otros conozcan de tu presencia solamente porque tú vas con nosotros. Te damos gracias, amado Señor, gracias por el sacrificio perfecto de tu Hijo Jesucristo, que ahora es un puente para que nosotros podamos ir a tu presencia. Bendito Padre Celestial, bendice a cada una de estas familias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que vayan a su casa con bien y puedan llevar tu palabra a aquellos que aún no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.